Ahí está. Vamos a explicar entonces lo que es la semana número 9. Que aquí está. Semana 9, actividad 6, del 22 de noviembre al 26 de noviembre del 2021. Muy cercanos a lo que es nuestro tercer parcial, nuestra tercera evaluación. Y seguimos con zero conditional. Para hacer una explicación así breve del cero condicional, es aquella condición que se divide en dos partes. La primera parte se utiliza con if más el present simple, ¿sí? O el presente simple, coma, y la segunda parte de la oración también se utiliza el present simple. Las dos partes de la oración se utiliza el presente simple. Lo importante aquí es que nuestro cero condicional es aquel que hay una acción con una reacción. Si tú estudias, tú pasas el examen. Si tú trabajas, tú tienes dinero. Si tú limpias la casa, tú juegas. Si tú vas al banco, tú sacas dinero. Si tú vas al parque, tú lo disfrutas. Todo eso, ¿no? Esas cuestiones de si pasa algo o si realizas una acción, va a suceder otra reacción por consecuencia de ello. Por eso es un condicional, sí. En donde if significa sí, no es una afirmación. Vuelvo a repetir, no es una afirmación. Es un condicional. Y por eso dice sí como tal. Ahora bien, todo esto tiene una regla. Y las reglas van a partir de cuál es el pronombre personal que utilicemos. Vuelvo a repetir, los pronombres personales que estamos utilizando es el pronombre I, que significa yo, el pronombre personal you, y vamos a agregar el pronombre personal they. I, you y they. Con estos pronombres personales, el verbo no lleva ninguna modificación. Es muy importante mencionarlo. Si utilizo I, you y they, el verbo no lleva ninguna modificación en forma afirmativa. Eso es muy importante también. En forma afirmativa, el verbo no lleva absolutamente ninguna modificación. Si yo digo, por ejemplo, con they, if they study, si ellos estudian, if they study, they have a good exam. Ellos tienen un buen examen. Si se dan cuenta, el verbo study no tiene modificaciones, pasa normal, study. Y el verbo have pasa en su forma normal. ¿Sí? Esto es en la forma afirmativa. ¿Qué pasa en la forma negativa? En la forma negativa, el auxiliar es, lo voy a poner entre comillas, don't. O en su momento, do not. La forma completa o la forma contraída. Entonces, siempre que utilicen I, you y they, en la forma afirmativa, el verbo no lleva ninguna modificación. Y si lo utilizan en forma negativa, van a utilizar el auxiliar don't o do not. Y les pongo un ejemplo. If they don't study, they don't have a good exam. Ahí está. ¿Sí? Tenemos don't study, el verbo, si se dan cuenta, sigue siendo el mismo. Y tenemos don't have, que sigue siendo prácticamente lo mismo. Esto es en cuanto a el uso de I, de you y de they. I, you y they. Ahora, si les explico los pronombres, el presente simple o el condicional zero conditional, pero ahora con la tercera persona en singular. ¿Cuál es la tercera persona en singular? Bueno, cuando utilizamos he, she, y el caso de it, agregamos otro ya. Él, ella o esto, esta. En forma afirmativa, sí lleva modificación. Aquí sí lleva modificación el verbo. ¿Usando qué? Usando una S. ¿Sí? Ahora sí, con he, con she y con it,
el verbo sí tiene una modificación. Ujú. En este caso, por ejemplo, si utilizan la misma oración, if she studies, ahora ya cambió el verbo, si se dan cuenta ya tiene ese el verbo. If she studies, she has, ella tiene, she has money, por así decirlo. Ujú. Si estudia, ella tiene dinero, o she has a good, le vamos a poner el mismo ejemplo que pusimos hace rato. She has a good exam, ahí está. Si ella estudia, ella tiene un buen examen. Si se dan cuenta, ahora ya el verbo tiene que llevar una S o tiene una modificación. En el caso de have, el auxiliar de have es has. El cambio, la modificación en tercera persona en singular. Se dan cuenta, ya hubo un cambio ahí. ¿Sí? Ya el verbo ya no se pasa normal. Solo con I, you, we y they, que son los tres que pusimos hace rato. I, you y they. Entonces el verbo no se modifica. Pero aquí, con he, con she y con it, el verbo sí se modifica. ¿Qué pasa con la forma negativa? En la forma negativa, el auxiliar es, lo voy a poner entre comillas, doesn't. Ya no es don't, ahora es doesn't. O does not. Puede ser doesn't. No lo puse bien aquí. Doesn't, o does not. Y el verbo no se modifica. Aquí es interesante porque al poner doesn't o al poner does not, ya el verbo no tiene modificaciones. Por ejemplo, if she doesn't, ya el verbo pasa igual. Study, ya no pasa como studies. If she doesn't study, she doesn't have a good exam. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Doesn't study. Se pone el auxiliar doesn't, pero el verbo study ya queda normal. Doesn't have. No pongo doesn't has. ¿Sí? Pongo doesn't have. Esto es las modificaciones que tiene nuestro cero condicional. Y ahora nuestra actividad de esta semana será en forma negativa. Ya no en forma afirmativa, sino en forma negativa. Todas nuestras oraciones van a ser ahora en forma negativa. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo hacer